promueve el modelo de las supermanzanas y la Carta para el Urbanismo Ecosistémico, a la que se puede acceder. Bueno, tenemos un link que le vamos a copiar después. Javier Corbalán, que es la cabeza del estudio Javier Corbalán y Laboratorio de Arquitectura. Este va a ser un ciclo de diferentes encuentros. Le llamamos encuentros de biblioteca, porque van a ser los libros los que van a servir un poco de hilo conductor de estas conversaciones. Y este ciclo está ligado a lo que va a ser después el laboratorio urbano, que va a ser una cátedra abierta para la gente que quiera trabajar en la ciudad. Es libre para todos y bueno, vamos a empezar. Les explico solamente una cosita, una última cosa de la modalidad. En los últimos 15 minutos vamos a habilitar las preguntas. Entonces, en ese momento vamos a abrir el chat y los micrófonos para que después puedan responderles. Gracias por acompañarnos. Javier. Gracias, Mari. Bueno, hola a todos. Salvador, no sé, creo que en Barcelona también están festejando hoy el Día del Trabajador, ¿no? Así es. ¿Sí? Así que doble felicidades porque nosotros ayer en Paraguay estábamos festejando también el Día del Maestro. Así que, felicidades, Salvador. Bueno, creo que aparte de lo que explicó Mari, que es un poco un experimento como todas las cosas que nos gusta hacer, este tema de la cuarentena, yo recuerdo que, no sé si te acordás, Salvador, que la primera vez que contactamos, justamente estabas ahí frente a tu biblioteca, ¿no? Estaba frente a tu biblioteca y a mí me vino una imagen, ¿verdad? Justamente de mi tutora de tesis, la arquitecta María Chiara Tosi, que me decía, básicamente, me daba una imagen de lo que debía ser de lo que debería ser yo con una imagen hablando en mi tesis doctoral. Y justamente era tu imagen la que estaba ahí. Ella me contaba la de una persona hablando y por detrás una biblioteca. Bueno, creo que este tiempo de la cuarentena nos dio tiempo para muchísimas cosas. Una de las cosas que me contabas, aquel primer encuentro, aquella primera charla que tuvimos, es que hasta esos días vos estabas metidísimo en tu biblioteca ordenándola, ¿no? Y revisando una cantidad de cosas. Bueno, no sé si podemos comenzar un poco comentando eso. ¿Por qué fue lo primero que pensaste fue en tu biblioteca, en tus libros, justamente cuando nos apagan la luz, por decirte así, y nos desconectan de toda esa vida que veníamos en lo que vendría a ser lo que le llamaríamos la vida normal, ¿no? Pues fíjate que es cierto. Lo primero que hice cuando se inició el confinamiento, pensé es la mejor oportunidad para ordenar lo que siempre quise ordenar y que a lo largo del tiempo vas desordenando. Y al final ya no sabes exactamente dónde está qué. Cuando lo buscas, a veces hasta te irritas porque no lo encuentras. Y fue un momento fantástico el de la decisión. Me costó 3 semanas. 3 semanas ordenarlo todo y ahora estoy más que feliz. De hecho, yo creo que el confinamiento con este tipo de trabajos, para mí ha representado también como una especie de reset, como un volver a empezar. Ha sido como una especie de meditación trascendental de casi 2 meses. Es decir, que me ha permitido un proceso de introversión
que el ritmo y la vida diaria anterior no me permitía, y yo creo que no le permite a la inmensa mayoría de las personas. O sea que para mí ha sido una bendición el poder hacer un pararme y de alguna manera ordenar no solamente la biblioteca, sino la biblioteca es la imagen del orden interior que he ido buscando durante este tiempo y que ahora mismo les puedo decir que me hace muy feliz. Bueno, yo bajé una cantidad de libros, tengo una buena cantidad de libros aquí a mi lado. Justamente uno de los libros que lo había publicado, una fotografía en el Instagram, fue este último libro no fue el último libro, ¿verdad? Pero de Humberto Eco, que dicen que nadie acabará con los libros, ¿no? Aunque también el libro se refiere a, a, a los libros digitales, ¿no? Pero para él dice que los libros, el libro, no refiriéndose a los libros digitales, es casi como la invención de la rueda en la historia, ¿no? Los libros nunca van a morir. Y otro libro que también lo estuve leyendo, ¿verdad? Que me cuesta muchísimo, este gran clásico de Montaigne, que justamente en el capítulo 10, que justamente se trata de los libros, eh, como estos ensayos son un poco así como una confesión y tan sinceros, él dice que los libros, que básicamente todo lo que él dice, él sería muy injusto decir que es él el que está hablando, sí que básicamente es él el que habla por sus libros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Vos hablás por tus libros? Obviamente, no, es muy difícil hacerlo de otro modo. La concatenación de la información y el conocimiento viene a través de lo que otros han pensado, de lo que uno ha pensado incluso también y lo ha plasmado en forma de libro. Es decir, que al final el proceso es un crecimiento que de alguna manera refleja en parte el conocimiento que otros antes que tú desarrollaron. Como decía aquel, está prácticamente todo inventado. Ahora bien, los tiempos obligan a acomodarse y a dar respuestas en función del momento, Ujú. entiendo yo. ¿Y qué libros elegirías de tu biblioteca, así, un poco Sí. de lo que tenés ahí atrás? De lo que tengo ahí atrás, como vamos a hacer varios conversatorios, me reservo Ujú, algunos de ellos. ujú, Pero hoy, pensando en qué libro me gustaría destacar, he pensado sobre todo en los niños. He pensado en que el tema van a ser las supermanzanas en Asunción y he pensado en ellos. He pensado en cómo podemos redefinir la ciudad, una ciudad que perdimos, que hace unas décadas no era como es ahora, porque se lo fiamos todo al coche, a la movilidad motorizada. Y he pensado en ellos por muchas razones, porque yo creo que es uno de los indicadores mejores de la salud urbana. Es uno de los mejores indicadores del equilibrio y de la calidad de vida. Por tanto, yo me he permitido traer a colación una colección de libros. Son unos libros que mis hijos han leído todos. Es más, estos libros, como yo he tenido dos tandas de dos camadas, digamos, dos niños que ahora son más mayores y otros dos que son relativamente pequeños, de 12 y 8 años, muchas noches dedicamos parte de la cena a leer, o bien mi mujer o bien yo, nos ponemos a leer, digamos, libros con ellos y los comentamos. Y uno de los libros, digamos, que vino a la mesa durante las cenas fue este
de Elvira Lindo. Elvira Lindo es una escritora magnífica, con una gracia y un gracejo sin igual. Los niños quedan atrapados con el lenguaje y las historias que cuenta, pero lo traigo a colación porque es una familia la que Elvira de alguna manera narra como novela. Es una familia de gente que vive en Carabanchel, digamos, una familia relativamente pobre, con unos recursos limitados. El padre es camionero. Entonces, este niño de alguna manera va explicando sus aventuras, sobre todo en familia, con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, he escogido este libro y quiero leer un párrafo que me ha hecho pensar en lo que vamos a hablar luego. El párrafo viene a decir, dice, el verano en Carabanchel Alto es como en todas partes del mundo. Hay muchos amigos. Hay piscina, hay helados, hay horas de siesta y hay horas de fresca. Mi abuelo, yo y el imbécil es su hermano. Nos bajamos por la tarde al Parque del Ahorcado, nos compramos un súper cucurucho y allí nos repantingamos hasta que se hace de noche y mi abuelo dice, tu madre no quiere darse cuenta, pero hay momentos en los que vivimos como millonarios. O sea, imaginaros la plaza con amigos, en la piscina, con el helado. Es una plaza de un pueblo, de un lugar, digamos, en que ellos no pueden ir de vacaciones porque no tienen el dinero suficiente, pero viven la ciudad en estos términos. Imaginaos que esto no se hiciera solamente en verano, sino que lo pudiéramos hacer en cualquier parte de la ciudad, porque hemos proyectado y diseñado una forma de regeneración del espacio que permite multiplicar los usos que hoy son imposibles porque están llenos de coches. Imaginaos la posibilidad de que esa riqueza, cuando se habla de millonarios, la riqueza o la pobreza, yo creo en la definición, una de las definiciones para mí más acertadas, empieza la pobreza cuando uno es incapaz de relacionarse. Por muchas razones, a veces porque no hay dinero. Pero imaginaros la posibilidad de enriquecer nuestras ciudades por el hecho de que multipliquemos el contacto y la comunicación. Imaginemos eso haciendo que la ciudad que ahora está hecha para circular se convierta en una ciudad para comunicarse. Cambiemos la circulación por la comunicación. Yo creo que es una de las enseñanzas, digamos, que nos da este tipo de textos y también está muy relacionado, a mi entender, con lo que está sucediendo ahora. Ahora, la cuestión está en que vivimos conectados, ahora mismo vivimos conectados y hemos incorporado la comunicación como un elemento clave. Imaginaos que además lo pudiéramos hacer esto sin estar vinculados a las grandes plataformas que nos controlan. Que se pudiera hacer, digamos, de manera descentralizada. Que pudiéramos empezar a imaginar un mundo distinto. Yo creo que estamos en la senda. Quiero desear, digamos, que lo que se nos viene encima con el control absoluto, no tanto por parte de las plataformas globales, que de alguna manera buscan cómo ganar más dinero con la información que nos quitan o nos sustraen, sino con la idea de que esto, con el confinamiento y con el coronavirus, el control de los estados sobre todos nosotros y todo lo que nosotros somos, incluidas nuestra salud, que eso de alguna manera puede determinar tantas cosas. Usted es apto, usted no es apto, usted no entra, usted entra. O sea, es brutal lo que se avecina si no cambiamos, digamos,
esa idea de la información y el control por el de la comunicación, en donde la comunidad sea la que mande, sea la que determine su propio destino. Me imagino bueno, que eso que estás comentando, aparte de lo otro, de los libros, ¿verdad? Ese pasaje de los niños en la plaza con el helado, con la piscina, bueno, increíblemente alimentan la imaginación de una manera increíble, ¿no? Más las preocupaciones, los problemas que estás mencionando. Y en mi caso yo no te podría decir lo mismo, ¿verdad? Pero no solamente leíste muchos libros, que son esos libros que están atrás tuyo, sino que también en tu caso escribiste libros. Uh-huh. Un libro bastante voluminoso, y creo que es un libro que un poco es el leitmotiv de esta aula abierta que estamos haciendo para terminar haciendo el experimento de la primera supermanzana en Asunción, ¿no? ¿Cómo es ese libro, Salvador? ¿Cómo es el libro al que me refiero, al que escribiste? Y para empezar a entrar un poco en el tema de las supermanzanas. Bueno, el tema de las supermanzanas se ha incorporado a varios libros, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí cuando doy con una idea, son ideas normalmente que quieren resolver problemas. Cuando doy con una idea, y en este caso vino de la mano de mis responsabilidades profesionales en aquel momento, eran las de gestionar el medio ambiente en la ciudad de Barcelona, como director técnico de medio ambiente del ayuntamiento. Hicimos un mapa de ruidos. Y el mapa de ruidos dio un resultado horroroso, porque el 50% de las personas en Barcelona vivían en un ambiente por encima de lo admisible. Vivían en un ambiente tan ruidoso, viven, porque no se ha modificado casi nada todavía, que intenté buscar la manera de, sin colapsar la ciudad, se pudiera liberar la máxima superficie dedicada a la movilidad para poder hacer posible un escenario en el espacio público sin ruido, calmado, que permitiera lo que hoy podemos comprobar cuando salimos a la calle, que oímos los pájaros. No los habíamos oído, lo oímos todo, incluso hasta el silencio. Es magnífico. Entonces, ahí yo inicié el proceso de que, ostras, el ruido está dentro de la ecuación para resolver un problema gravísimo de la ciudad. Y a partir del ruido fue expandiéndose la idea y entonces se incorporó la contaminación atmosférica, claro está. Se incorporó la posibilidad de ejercer nuevos derechos o los derechos que nos robaron en el espacio público. Se incorporó la energía, se incorporaron un montón de variables, todas las variables en un área de 16-20 hectáreas que permitía hacer todo lo que en principio no se podía hacer porque estaba supeditada a la movilidad y que permitía, como digo, cambiar la ciudad entera. Entonces, desde proyectos como el mapa de ruidos, el plan de reducción de la contaminación sonora, el libro verde, el libro de ecología urbana, todos ellos de alguna manera han ido incorporando la idea de las supermanzanas porque es una pieza clave para la regeneración y para el repensado de la ciudad y la planificación futura. El último que he escrito está en estos momentos en edición. Está a punto de acabar. Estoy en estos momentos en la fase de galeradas
y es un libro sobre el Plan Cerdà, el plan del ensanche de Barcelona, el tan conocido ensanche de Barcelona. Se va a titular Regenerando el Plan Cerdà, basado en supermanzanas. Y la verdad es que cambia radicalmente las condiciones de vida, la calidad urbana, con una propuesta de este tipo. Y además he tenido la oportunidad con mi equipo, antes me han presentado como director de la Agencia de Ecología Urbana, ya no lo soy más, ahora soy presidente de la Fundación Ecología Urbana y Territorial, pero con mi equipo tuve la posibilidad de analizar los indicadores que hemos desarrollado para el urbanismo ecosistémico y comprobar cuál es la bondad de la propuesta de Cerdà, del Plan Cerdà. Si se hubiera desarrollado como él lo pensó, ahí hemos puesto en carga los coches funcionando, la energía, todo. Y hemos comprobado que su propuesta era magnífica. Era una propuesta que llegaba casi al 80% de la distancia que había entre el 100%, que es el modelo idealizado, entre comillas, de referencia, está en un 80%, un 78%. Pero cuando incorporas las supermanzanas a su propuesta ya llega al 90%. La realidad actual llega al 53%. Y con la propuesta de supermanzana se llega al 82%. Es decir, que hay un cambio radical en las variables relacionadas con los retos que tenemos encima de la mesa ligados a la sostenibilidad y también a las variables relacionadas con el haber entrado en una nueva era que es la de la información y el conocimiento. ¿Y pensás que con esta nueva, con todo este nuevo tema del COVID-19, tendrías que agregar una fe de ratas o algunas correcciones a tu libro? Pues fíjate, en estos momentos la satisfacción es inmensa. Es inmensa. Y voy a decir por qué. He leído, no, mejor dicho, he visualizado una conversación similar a esta, en el que, digamos, las personas en la parte, digamos, que a mí me toca, eran Saskia Sassen y Senen, que no me acuerdo el nombre, y Richard Sennett. Es fantástica el planteamiento que hace Richard cuando dice: estamos por la labor de desarrollar una ciudad verde, una ciudad, digamos, sostenible. Y ahí se plantea, y él hace un planteamiento relacionado con una ciudad compacta, una ciudad que no necesita una ciudad de proximidad, una ciudad mixta, una ciudad, digamos, que es la que estamos desarrollando desde hace tanto tiempo nosotros y que tenemos unos ejemplos fantásticos en nuestras ciudades. Ahora bien, él plantea otro modelo de ciudad en paralelo, que es la ciudad saludable, la que permite, digamos, resolver el problema que hoy tenemos. Y entonces, claro, ahí está la dispersión, está el hecho, pero claro, la ciudad saludable, la ciudad verde, viene a decir que son contradictorias. ¿Me explico? Pues no. Cuando incorpora las supermanzanas en la propuesta, dejan de ser contradictorias. Porque el hecho, digamos, de que tengas un espacio limitado, porque la ciudad densa y compacta hace que la mayor parte del espacio sea dedicado a la movilidad en coche, en vehículo privado, hace que las aceras sean estrechas, hace, digamos, que el distanciamiento social que ahora mismo necesitamos no se pueda realizar.
Con lo cual, el hecho de incorporar las supermanzanas resuelve prácticamente y está en el centro de la ciudad saludable, pero también en la de la ciudad sostenible. ¿Por qué? Porque te permite tener el 70% del espacio público en la ciudad liberado. Te permite que el distanciamiento social pueda hacerse sin ningún problema, porque has multiplicado por mucho las hectáreas. En el caso de Barcelona, 7 millones de metros cuadrados podrían liberarse. ¿Me explico? Con lo cual, los dos modelos de ciudad vienen a casar con la solución en este sentido, con esta solución. La bicicleta, los movimientos a pie. Faltará un elemento que hemos de resolver de manera inmediata y urgente, es el transporte público. El transporte público y la cercanía que el transporte público tiene en sí misma. Yo creo que hay que buscar un mecanismo, algún artilugio. Estaba pensando yo en algún momento en una especie de, aquí en Europa, no sé si en Paraguay, hay una especie de máscara que sirve para bucear, que tiene una empresa que se llama Decathlon. Esa máscara la han transformado en un tiempo récord, poniéndole un filtro arriba, en lugar, digamos, del tubo para poder respirar, le han puesto un filtro y es el que han hecho servir muchos de los sanitarios y médicos, digamos, en los hospitales en Cataluña, porque confinaba totalmente, digamos, la cabeza y el sistema de captación de aire. Bueno, eso no puede valer mucho dinero, ¿me explico? A lo mejor durante un tiempo tendremos que tener artilugios similares a estos. Pero lo interesante de esto para mí es que la propuesta de supermanzanas permite reducir, digamos, las contradicciones entre la ciudad saludable y la ciudad sostenible. En cualquier caso, tengo que decir que esta propuesta, que fue diseñada también para Vitoria-Gasteiz, me consta que estás trabajando para implantarla en toda la ciudad en un tiempo récord. Claro, ¿Cómo? ahora, o sea, es bien conocido que el ADN de Barcelona son las manzanas de Cerdá y que no eran, o sea, que detrás de este proyecto de Cerdá había todo un pensamiento ecológico ya en su época, ¿no? Pero bueno, eso como caso particular de Barcelona, ¿no? Donde se centra tu trabajo principal. Pero posteriormente, en América, las manzanas las tenemos por imposición de leyes de India. ¿Y cómo podemos pensar que las supermanzanas pueden volverse una solución universal? Vamos a decir, que no solamente es una buena idea para Barcelona, sino que puede trasladarse a cualquier situación de otro país, de otra ciudad. Asunción en este caso particular. Claro. La gente se piensa que la propuesta de supermanzanas es solo para el ensanche de Barcelona. No. Lo que pasa es que el ensanche de Barcelona tiene tanta fuerza en su morfología, en su paisaje, que pensamos que Barcelona es eso. No es verdad. La propuesta de supermanzanas abarca, digamos, todos los tejidos que los tenemos de todos los colores, de todas las épocas, son totalmente distintos al ensanche. ¿Me explico? Y las supermanzanas funcionan de la misma manera. La razón es muy simple, es muy, muy simple. Y de hecho, la pauta, el principio, ya lo definió Cerdá en su tiempo. Porque Cerdá, en un principio, hizo un planteamiento de una manzana de 113 con 113 metros. De manera que entre dos manzanas eran
¿vale? Pues bien, él planteó eso, pero cuando quiso incorporar el ferrocarril, ya modificó esa intervía. La manzana la modificó y por donde circulaba el ferrocarril ya creó supermanzanas de 2x2. Y la máxima que planteó es que cada modo de locomoción dibuja o plantea una nueva forma de urbanización. Y eso, el que lo entendió primero, fueron los del movimiento moderno y en particular Le Corbusier. Porque lo que hace Verdad en su momento, en el plan que no se aprobó, es posterior al que se aprobó, que es del 63, 1863, él planteó, digamos, la urbanización de la locomotora. Pero lo que hizo Le Corbusier fue la urbanización del coche. Lo que hizo fue incorporar en la morfología y en la funcionalidad del sistema la función de circular, con un artefacto que iba bastantes veces más rápido que los movimientos que dieron lugar a las manzanas de Cerdà y las anteriores. Es decir, movimientos a pie o con tracción animal o con caballerías. Es decir, esa velocidad no tiene nada que ver con la velocidad del coche, que es 4 o 5 veces o 6 veces mayor que la velocidad yendo a pie. Por tanto, lo que hace, digamos, la supermanzana es urbanizar el coche. Y no es una casualidad que en el Plan Macià que plantea Le Corbusier para Barcelona, la supermalla que propone tenga 400 por 400 metros de lado, similar a las supermanzanas que proponemos nosotros. Es decir, que darle la vuelta a la supermanzana en un coche tardas un tiempo similar al darle a la vuelta a una manzana yendo a pie. Con lo cual, la idea inmediatamente nos permite trasladar el proyecto y el modelo a cualquier tejido, porque al final lo que cuenta es la velocidad, lo que cuenta es el tiempo mental que tú eres capaz de soportar. Al final es un tema totalmente psicológico. Si yo tuviera una supermanzana de 4 kilómetros por 4 kilómetros y supongamos que la periferia, el perímetro, solo tiene una dirección, imaginaos que yo voy a un destino determinado y me paso del destino. Para poder volver a llegar al destino, tendría que hacer una vuelta de 4 por 4 por 4, 16 kilómetros. ¿Me explico? Eso mentalmente es imposible de soportar. Imposible. En cambio, cuando es 400 por 400, te permites lo mismo como darle la vuelta a la manzana a pie. Una manzana de 100 metros. O sea que, en principio, ¿se puede aplicar en Asunción? Sí. ¿Se puede aplicar en Logroño? Sí. ¿Se puede aplicar en Nueva York? Sí. ¿Se puede aplicar en Bogotá? Sí. Se puede aplicar en donde quieras. Porque al final es el principio de las velocidades y el de la psicología humana el que hace que urbanicemos el coche o no lo urbanicemos. El gran error fue meter los coches en la trama que servía para los movimientos a pie y para la tracción animal, porque es del todo ineficiente. Es absurdo que el deseo de querer ir de un punto a otro de la ciudad lo más rápidamente posible se vea interceptado por otros que quieren hacer lo mismo cada 100 metros. La ecuación no da, o sea que la ineficiencia se multiplica en la medida en que se multiplican los puntos de encuentro, porque todo el mundo quiere hacer lo mismo, llegar lo más rápidamente posible a su destino. Bueno, Salvador, me imagino que con este tema podemos estar horas. Es más, diste horas de conferencia acá en Asunción y en otras partes. Y después de la supermanzana sería mi siguiente pregunta. ¿En qué estás pensando ahora?
¿Sobre qué cosas nuevas te gustaría escribir un libro? Mira, yo espero que uno de los conversatorios giren alrededor de lo que ahora mismo me trae de cabeza, o sea, ocupa una buena parte, digamos, de mi pensamiento. Estoy escribiendo un libro sobre la complejidad en los sistemas urbanos, porque creo que la idea de la complejidad es algo de una riqueza absoluta. Creo además que es el elemento clave de transformación del propio universo. La complejidad es como la información o como la energía, que sabemos sus consecuencias. De hecho, la definición de energía es aquello que es capaz de generar trabajo. ¿Pero qué es aquello? No sabemos. La información le pasa lo mismo. Nos acercamos a través de teoría de probabilidades, pero no sabemos lo que es. Y la complejidad tampoco. Y ahí están todas metidas en el mismo saco y al final de ahí salen, digamos, derivadas. De la complejidad sale el poder. Porque de la complejidad sale la inteligencia. No hay inteligencia sin una correspondiente complejidad detrás. Es imposible. Pero también el poder. Y también, digamos, la posibilidad de repensar las ciudades en otros términos. Es la clave. Es la clave. Estoy trabajando en eso y te aseguro que es una maravilla, porque la complejidad está muy ligada a la entropía que no es energética. Está ligada a la organización. Y la conjunción entre la entropía del mundo de la física con el de la información, ahí es donde está la clave. Ahí es donde, de alguna manera, si lo pensamos bien, avanzaremos muchísimo en poder resolver muchos de los problemas que ahora se hacen difícil abordar porque no tenemos el marco teórico para hacerlo. Bueno, yo creo que uno de los grandes errores en este momento es que las universidades o las carreras, las disciplinas, sigan cerradas en sí mismo, de forma tal que prácticamente lo que se está produciendo son generaciones cada vez de especialistas, ¿no? Y bueno, un poco a lo que te referías y a la intención que estamos teniendo con este proyecto es un poco de hacer un aula abierta multidisciplinaria, ¿no? Y cómo le explicarías a la gente que básicamente hablar de termodinámica no es precisamente saberse al dedillo o meterse con las teorías de Einstein o saber cómo viene la fórmula de la relatividad? ¿Cómo la termodinámica, cómo la física, esa complejidad es perfectamente interdisciplinaria y no es una cosa que solamente debería importar a los físicos? Fíjate, yo he tenido la gran oportunidad, porque hablo de oportunidad, con este confinamiento, me ha permitido hacer cosas que de otro modo no hubiera podido hacer nunca. Y en particular, yo me he dedicado los martes y los jueves, toda la mañana, a darles clases a mis dos niños pequeños. Pues la primera clase que les di, puede parecer una aberración, ¿eh? Fue sobre los principios de la termodinámica. Porque a partir de ahí empezaron a entender tantas cosas, como por ejemplo la flecha del tiempo. ¿Por qué existe el tiempo? Viene precisamente por el segundo principio. Y los ejemplos son tan fáciles de entender
que si entiendes bien los conceptos, se los puedes explicar a un niño de 8 años y lo entiende. Les he hecho hacer redacciones y lo entienden. O sea que lo explican y se lo explican a su madre luego. Y lo explican magníficamente bien. Pero son las bases del conocimiento necesario. Si estamos hablando de, yo creo que esto del COVID-19 es un juego de niños con lo que se nos viene encima. Un juego de niños. O sea que lo que tú has comentado de que las carreras, el conocimiento, no está adaptado a lo que se nos viene encima. No, no lo está. No lo está. No se tienen las bases para poder generar el cambio. Y el cambio solo se puede entender si tenemos un número de personas suficientemente elevado para que sean capaces de generar modelos transdisciplinares. No interdisciplinares, transdisciplinares. Porque la realidad nos lo exige. No podemos acceder a resolver problemas con instrumentos parciales sobre la globalidad. Es imposible. Hay que ser capaces de dar un salto hacia adelante en este sentido y necesitamos de alguna manera cambiar esos programas que ahora mismo están basados precisamente para hacer especialistas, pero siempre especialistas, parcializando la realidad. Naturalmente tiene que haber gente que conozca con mucho detalle, de manera especializada, ciertos elementos. Claro que sí. Pero tenemos que incorporar la idea de cuál es el valor que tiene esa especialización en el escenario transdisciplinar. Y eso no lo estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Que lo que se nos viene encima, como decía, esto que nos está pasando ahora es un juego de niños. Lo que se nos viene encima es de tal calibre y vendrá justo en el proceso contrario al que estamos viviendo ahora, que nos han enclaustrado dentro de la casa. No. Se va a producir, a mi entender, unos flujos migratorios por centenares de millones de personas. Porque la gente necesita sobrevivir y el cambio climático y sus derivadas van a obligar en 15, 20 años a centenares de millones de personas a desplazarse. Por descontado, no hay ningún territorio que sea capaz de aceptar más que cantidades mínimas de nuevas personas. Mínimas. En el momento en que se rompe, cuando digo mínimas es mínimas, en el momento en que se rompe el equilibrio, las disfunciones empiezan a aparecer y el colapso necesita de un número de gente no excesivamente elevada. Con lo cual, por donde pasen arrasarán. Y si son centenares de millones de personas, que sea por razones de que se tienen que desplazar porque el agua ha subido por encima de donde vivían, sea porque las sequías pertinaces durante periodos de 3, 4 años no permiten cultivar nada, o al revés, que cae agua que no hay manera de pararla, o que las temperaturas se elevan por encima de los 55 grados con humedades relativas elevadas y no permite el intercambio de calor. Ahí es donde estamos. Esto está 15, 20 años, no queda más. Con lo cual, no queda más. Yo creo que veremos, digamos, en esos periodos, situaciones muy catastróficas. Muy catastróficas. Por tanto, la ciudad tiene que repensarse, porque de ahí viene en buena medida los impactos generadores de esa elevación de las temperaturas. Esto se está convirtiendo en un horno, así de claro.
Bueno, el tema, Salvador, es que el urbanismo, como sabes, siempre fue un poco un campo en el cual los arquitectos un poco teníamos básicamente es un derivado, es un producto de la escuela de arquitectura, ¿no? Clásica. Y los arquitectos, si es que entre los muchos defectos que tenemos, pienso yo, es uno que somos muy optimistas. De hecho, uno de nuestros eslogans luego es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea que es muy difícil pensar en que un arquitecto haga algo que no sea para eso, para mejorar la calidad de vida. Entonces, estamos siempre llenos de optimismo, ¿verdad? Y este comentario que estabas haciendo, yo ya creo que parte de esto te lo escuché ya en una charla o charlando contigo personalmente, y me hablaba de una anécdota en la cual este catastrofismo, por llamarlo de alguna manera, futuras, te llevó un día a comentar a tu maestro Margalet, que eras muy pesimista, ¿no? Algo así era. Sí, Te hay voy una a... anécdota de hace 25 años. 25 años yo me veía con él de manera más o menos periódica y en una ocasión le dije, yo con la información que tengo, estoy hablando de hace 25 años, ¿eh? Con la información que tengo yo soy muy pesimista. Y él me dijo, yo soy pesimista activo. Y acto seguido me dijo, y lo que es una pena es que este experimento de la vida y de la evolución esté en serio peligro. Y en particular el de la especie humana. Y estuvimos hablando de por dónde podía venir ahí el tema. Yo recuerdo que él me presentó mi libro de ecología urbana en el año 95. Y yo hice mi intervención para explicar el libro de manera resumida, puse el ejemplo del cambio climático. En el año 95, ¿eh? No hablaba nadie de eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, y además estuvimos hablando de cuál podía ser la resultante, fruto, digamos, de los impactos que se estaban generando y que ahora, en aquella época, quizá eran unas cuantas personas las que, de alguna manera, con la información que teníamos, detectábamos lo que se nos venía encima. Ahora lo detecta todo el mundo. Ahora mismo es Vox Populi. Digamos, pero en aquellos momentos no. Yo soy una persona muy optimista, muy optimista. Yo me levanto cada mañana silbando. Yo soy una persona súper alegre. Es más, me entusiasmo con lo que hago, cuando hablo, porque me creo lo que digo. Entonces, eso me hace ser muy optimista en la acción. Ahora, la información es la que es, no puedo ser, intelectualmente no puedo ser más que un pesimista, no puedo ser de otra manera. Lo que se nos viene encima es tan grande que, bueno, yo entiendo que el COVID nos ha enseñado cuál es la senda, pero es la senda, digamos, la más humana de todas, que es el miedo. El miedo es lo que ha permitido que la gente, sin rechistar, se haya confinado en su casa. Yo me imagino un intento democrático para llegar a la misma conclusión sin necesidad de miedo. No lo visualizo. No lo veo posible que la gente se confine porque hemos decidido confinarnos. Imposible. El miedo sí. El miedo sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema del cambio climático, el miedo, yo no es miedo, porque yo seguramente ya estaré en las últimas. Es decir, que a mí casi no me tocará.
pero a mis hijos sí. Y a los vuestros también. Y vosotros también. Pero en el momento en que se reparte, en que no es global, en que la amenaza no es global, entonces nosotros tenemos tendencia al egoísmo. Ah, eso es un problema de este, de aquel o de aquellos de allí. Esto a mí no me toca. Yo tengo remedio, tengo... Y entonces empieza el individualismo, el egoísmo humano, y ahí, digamos, hace que sea tan difícil tomar decisiones, porque a mí me va bien, ¿me entiendes? A mí me va bien, yo vivo bien. ¿Por qué tengo que hacer, digamos, sacrificios en aras de qué? No somos una especie que esté conectada con la naturaleza en estos términos. Nosotros pensamos a corto plazo. Nuestra visión es la de un gallinacio de vuelo raso. Nos elevamos poco. Nos elevamos Bueno, poco. Al elevarnos poco no vemos qué está sucediendo y que al final nos va a repercutir en nosotros. Solo vemos, bueno, digamos, lo que tenemos delante. justamente Humberto Eco, en este libro, en uno de sus capítulos, dice que 100 años ha tardado la gallina en aprender a no cruzar la calle. Salvador, tenemos una cantidad de gente que nos está acompañando, no sé cuántos son, pero permitidos a entrar con sus cámaras y sus micrófonos son 100, ¿verdad? Creo que algunos pueden estar con ganas de hacerte alguna pregunta. Y antes de pasar a esa dinámica, mientras cada uno pueda estar preparando alguna consulta particular, no sé si creo que todo esto termina en este concepto que vos lo encerrás en el urbanismo ecosistémico, ¿no? Antes de pasar a estas preguntas de la gente que nos acompaña, ¿cómo podrías explicarnos así brevemente por qué un urbanismo ecosistémico? ¿Por qué ecosistémico? Bueno, lo enlazo con lo que comentaba antes, porque necesitamos escenarios transdisciplinares. Ya no sirve más, digamos, la especialización y la visión parcial de la realidad. Necesitamos modelos que sinteticen la realidad. No son la realidad, pero nos permiten abordarla de manera holística. Este es el primer elemento. Y esto, digamos, viene de la mano de la ecología académica, por la propia definición de ecosistema. En el momento en que nos cercioramos y, digamos, reconocemos a la ciudad como un ecosistema, a partir de ahí viene todo. Y al final, como en todo ecosistema, lo que se buscan es el sistema de proporciones. Y la idea es que el sistema de proporciones esté ligado para una vida mejor dentro de la ciudad, pero también esté ligado para resolver los retos que tenemos fuera de la ciudad y que la ciudad no puede vivir sin ese entorno. Con lo cual, la propuesta del urbanismo ecosistémico es que viene de la palabra ecosistema, viene de la palabra de integrarlo todo e integrarlo con, digamos, con una serie de principios fundamentalmente del mundo de la ecología, pero no solo, y que de alguna manera hacen que casen la calidad de vida y la calidad urbana y la posibilidad de desarrollo de la propia ciudad, naturalmente, con, digamos, la resolución de esos retos. La idea, digamos, del urbanismo ecosistémico, naturalmente, tiene que insertarse en todas las piezas de la propia realidad de una ciudad, entendiendo que la ciudad es el sistema más complejo que ha creado la especie humana. ¿Me explico? O sea que la idea, digamos, parte de esa necesidad de incorporar a los especialistas, pero previamente teniendo un terreno de juego donde luego los especialistas vendrán con sus conocimientos, pero las reglas del juego se las va a definir previamente
la propuesta transdisciplinar. Esa es la clave. Y la gracia que tiene es que los ecosistemas son escalares. Es decir, que esta biblioteca mía es un ecosistema en sí mismo, pero mi casa es otro ecosistema y el edificio es otro ecosistema. Cuando nos preguntamos cuál es el ecosistema urbano mínimo que integra todos los principios de ese urbanismo ecosistémico, resulta que es un área entre 16, 20, 25 hectáreas, donde cabe prácticamente todo. Es el mínimo, la mínima célula urbana en donde esos principios se integran. ¿Me explico? Por eso es la importancia de las supermanzanas. Por eso el urbanismo, digamos, plantea la posibilidad de desarrollar, como si fuera un fractal, y resolver los problemas en realidades relativamente pequeñas, que puede desarrollarse en buena medida siempre y cuando, digamos, no estén ligados a redes que trascienden, claro está, ¿eh? Pero que en sí mismo la propia red tiene su sentido en esa célula urbana. Esa es, digamos, parte del acervo, del contenido de ese urbanismo ecosistémico. Bueno, Mari, no sé, alguna de las chicas que esté ahí para organizar un poco esta segunda parte o última parte. Si alguien tiene preguntas, pueden prender el micrófono y está Salvador. Habilitamos el chat para la gente que quiera preguntar. No sé, Luz, si ya está. Sí, entiendo que está habilitado, sí, para todos. Acá Michelle Brewer dice, buenas tardes, gracias por este espacio. En esa última explicación no entendí lo de la parte de las redes. Si quieren también pueden pedir la palabra y vamos activando esos micrófonos. Así que acá a Michelle. Hey Michelle, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. Estaba tratando de capturar esa última conclusión del urbanismo ecosistémico y parece que se me perdió ese último punto que tenía que ver con las redes. Sí, o sea, cuando tú tienes una superficie en donde buscas integrar todos los principios y los criterios del urbanismo ecosistémico, hay elementos, digamos, que trascienden ese área porque tienes que conectarte pues, para las mercancías, para la telefonía, para la información o para lo que sea. Es decir, que viene a acoplarse a digamos, a esa estructura territorial, viene a, digamos, a acoplarse unas redes que le dan la funcionalidad, le permiten, digamos, traspasar lo que tenga que traspasarse, sea materia, sea energía o sea información. ¿Me explico? Las Sí. redes necesarias. Lo mismo que también las redes verdes. Es decir, que tú puedes tener una buena estructura verde dentro de la supermanzana, pero si tú quieres que la biodiversidad sea mayor, necesitas conectar ese verde con otros verdes porque cada una de las especies tiene su área de influencia que va bastante más allá a lo que es una superficie de 20 hectáreas. ¿Me explico? Es decir, que Sí. producirse para lo que sea. Gracias. Gracias, Michelle. También les podemos habilitar la cámara, entonces si piden la palabra estén listos para que se Ponerse les... guapas. Y guapas. Acá tenemos a Keiji. La Keiji. A ver, un segundito. Ahí te escuchamos. Hola, hola. Hola Javier, hola Salvador, hola a todos. Hola, Keiji. ¿Cómo estás?
una curiosidad, ¿verdad? Que obviamente genera la pregunta. Considerando ese necesario pesimismo con la información que se maneja, como usted dijo, ¿verdad? Como para generar alguna cuestión de rigor, como el miedo que nos haga por ahí tomar el camino adecuado. Es una simple cuestión de visión. ¿Cree usted que podría darse, no digo en un corto plazo, pero alguna vez un mundo posturbano a donde la ciudad ya no sea el hábitat predilecto de la humanidad? No, yo no me lo imagino. No me lo imagino porque, digamos, en el libro que estoy escribiendo, precisamente, la idea de la complejidad está, digamos, en una especie de idea de progreso. Y la complejidad viene determinada por la posibilidad de conexión entre elementos distintos para producir cosas nuevas, de todo tipo. Con lo cual, la ciudad es el invento, el mejor invento que ha hecho la especie humana. Renunciar a él quiere decir seguramente a dejar de ser nosotros, en buena medida. El proceso de incremento de la complejidad en los sistemas urbanos, yo creo que no solamente es un bien, sino que debemos defenderlo. Con todo esto del COVID y compañía, se habla de la densidad y todo eso. Eso es una barbaridad, digamos, volver otra vez a las andadas de querer de nuevo dispersar la ciudad en suburbios, de casas unifamiliares. Eso es una barbaridad. Primero porque eso va a chocar directamente, a generar unos impactos que van a multiplicar de forma mucho más rápida los procesos de emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, yo qué sé, me explico. Pero es que además, digamos, puede ser que sea, digamos, un elemento que se promocione desde determinadas estructuras de poder, porque es mucho más fácil controlar a las personas separadas individualmente. ¿Me explico? Sí. En la ciudad está la oportunidad, está la creatividad, está la conexión, está la posibilidad. Como la ciudad no hay nada. Por tanto, podría ser que en un escenario de futuro, pero claro, lo visualizaría, digamos, como un escenario catastrófico, Como una distopía. como una distopía, sí, sí, exactamente. Así es, Muchísimas gracias. a ti. Gracias, Keiji. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Atrévanse. Yo aprovecho el silencio un ratito, si se puede, para hacer una pregunta, Salvador. Dime. Estabas hablando de la importancia de la transdisciplinariedad. Y me pregunto, o sea, entiendo que este concepto va más allá también de las especialidades en sí. O sea, de pronto hay gente que tal vez no tenga una formación académica, pero tiene una experiencia de vida o tangible. O sea, hay mucha gente y muchos sectores que hacen ciudad, ¿verdad? Que no siempre son académicos. Mi pregunta es, ¿cómo articulamos a este grupo de personas como los que estamos acá hoy, ¿verdad? Interesados justamente en hacer un cambio? Y más aún en contextos como el nuestro, ¿verdad? Hay lugares como Barcelona que tienen un ayuntamiento más activo y hay otros como el de Asunción o Paraguay en general donde hay actores claves que a veces están más ausentes, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vos ves qué piezas tocar o cuál es el espacio de maniobra? ¿Desde dónde podemos ir articulándonos para hacer esos? Mira, yo creo que una de las derivadas de esta pandemia, creo firmemente, que va a ser la explosión de la comunicación. De la comunicación, pero tenemos que procurar que no sea solamente a través de, digamos, de las nuevas tecnologías, sino que eso se pueda llevar a la ciudad. No hay nada más profundo en una persona que su propia piel. Eso es lo más profundo. Por tanto, el contacto, la posibilidad de intercambiar e incluso de tocar, es
sustantivo a la condición humana. Ahora, yo creo que estas plataformas como las que en estos momentos estamos disfrutando se van a multiplicar por mucho, por mucho. Pero también es cierto que se va a producir, digamos, una derivada del control de la información que se maneja en esas redes, no solamente, que es lo que sucedía hasta ahora de forma masiva por parte de las empresas que buscaban negocio, sino por parte, digamos, de los estados. El control puede llegar a ser brutal. Yo creo que necesitamos multiplicar los actos de comunicación descentralizadamente. Necesitamos buscar fórmulas tecnológicas para que esa descentralización sea posible. Que no nos espíen si no queremos que nos espíen. Que podamos hacer nuestra vida como creamos conveniente, con unas reglas del juego que podamos definir a nivel comunitario. ¿Por qué no? Sin hacer daño a nadie. Se puede perfectamente casar los intereses económicos con, digamos, con el de la libertad. Ahora, no por una seguridad que ahora es real, pero mañana va a dejar de ser real para ser falsa. ¿Me explico? En donde el poder se asiente apelando al miedo. Recuerdo una reunión en París en donde me pidieron, digamos, que les planteara fórmulas para pacificar la ciudad y para resolver problemas de todo tipo, relacionados con el espacio público. Y al final llegamos a la conclusión que en París era imposible. Dije, ah, ¿y por qué? Porque resulta que la ciudad de París antes no tenía alcalde, no tenía intendente, tenía un prefecto de policía. Era el que mandaba sobre la ciudad porque es un estado muy centralizado. Era de seguridad y de hecho en el proceso de desescalamiento de ese poder, digamos, tan policial, ha entrado el alcalde, en este caso un alcalde, etcétera. Muy bien, pero resulta que ¿quién es el que controla y tiene las competencias sobre las vías básicas, las vías principales diarias de la ciudad de París? ¿Quién las tiene? El prefecto de policía de la ciudad, que depende del Estado. Ojo. ¿Y cuál es el argumento para que no se pueda hacer nada que ellos no quieran? Por una cuestión de seguridad, por si hay algún ataque terrorista, por si no se... Chorradas. ¿Entendéis? El miedo. El miedo. Por tanto, el miedo es el elemento clave para el manejo del poder. Siempre ha sido así. Y siempre va a ser así. A no ser que nosotros crezcamos como personas, individual y colectivamente, y seamos capaces de ponerles puertas al miedo. Y la contradicción que viene a través de la seguridad o de la libertad y de la libertad pueda decantarse hacia la libertad, porque la seguridad tenemos que buscar, digamos, mecanismos para hacer seguro lo que tiene que ser seguro, pero sin necesidad de un control excesivo en este sentido. Muchas gracias. Acá Michelle agrega, y después tenemos una pregunta de Pablo. Michelle dice, hay que conquistar y atraer a los actores claves, es muy importante eso. Y hay que pensar en los unusual suspects o actores inusuales que no serían nuestra primera elección, que pueden llegar a aportar mucho. Muchas veces la innovación sale del choque de ideas entre tu mundo y el mundo periférico a tu mundo. Sí, claro. Si tú quieres cambiar, es difícil hacerlo con las mismas ideas. Tienes que cambiar con las ideas. Las ideas tienen que cambiar. Si no, es imposible. ¿Me explico? Por tanto, aquí cabe todo el mundo. Y si no cabe todo el mundo, quiere decir que la ecuación no está bien planteada. Tiene que caber todo el mundo. Yo soy muy optimista en este sentido. Seguramente que hasta ingenuo, ¿eh? Pero me da lo mismo. Al final, prefiero, digamos, creer en mi ingenuidad y en mi optimismo que en el control de aquellos que dicen que van a asegurar nuestra vida.
Yo, ¿qué quieres que diga? Uf. Si analizamos lo que está sucediendo ahora mismo en nuestros países y en particular en España, da mucho que hablar. Muchísimas gracias. Lucía, ¿hay Sí. alguien que está levantando la mano? Galaxy J7. Dale, y Pablo también está en espera, entonces vamos con Galaxy. Tratando de... Ahí saqué el... ¿Me quitaste? Ahí está. Hola, hola. Hola, te María, escuchamos. ya soy. Hola a todos, Salvador, un gusto escucharte siempre. Hola, Eh, María, ¿cómo estás? Muy bien. En realidad, algo de lo que te iba a comentar y consultar ahora, ya lo dijiste cuando Keiji hizo una consulta. Me preguntaba cuál era tu reflexión respecto al crecimiento compacto de las ciudades relacionado a todo esto de la pandemia. Bueno, mira, ahora mismo hay una cierta tendencia, yo creo que interesada o poco reflexionada, y además sin demasiados datos, en el que están planteando la desdensificación de las ciudades. Yo creo que eso es un error, entre otras cosas, porque ni Seúl, ni Hong Kong, ni Tokio han tenido unos ratios de crecimiento de infectados, y son de las ciudades más densas del mundo, que han hecho las cosas bien. En el caso de Nueva York, los que verdaderamente están infectados son los de Queens, que viven en el suburbio, no tanto, digamos, los que viven en Manhattan. Lo cual quiere decir que lo de la densidad no es cierto. En el caso, por ejemplo, de Cataluña, el número de muertos mayores se ha dado precisamente en una comarca que no es especialmente densa y que supone el 1% nada más de la población de Cataluña. Pero la mayoría de muertos vienen, la mayor parte de los muertos, bueno, la mayor parte, un porcentaje elevado viene de allí. Es decir, que no hay una relación directa entre densidad y mortalidad por coronavirus. Por tanto, yo me quitaría de la cabeza la idea de reducir la densidad de las ciudades, porque eso es desde mi punto de vista, una barbaridad, y porque yo creo que esto lo vamos a superar, pero tenemos, digamos, dificultades mucho mayores para superar crisis que se nos vienen encima, en particular la del cambio climático. Gracias. A ti. ¿Quién ha levantado la mano? Que no la veo. Pablo, había un Pablo. Sí. Ahí Sí, está. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estuvo muy interesante la charla. No sé si ya se mencionó antes sobre el proyecto de Supermanzanas acá en Asunción. Yo había asistido a su charla el año pasado y quería saber nomás cuál es la situación actual de ese proyecto, si es que ya se presentó, si es que se está trabajando con la municipalidad o con el MOPC respecto a eso, y si es que hay alguna forma de que el colectivo social pueda ayudar a impulsar ese proyecto, ¿verdad? Que yo creo que es muy necesario y muy factible de implementarse en el centro de Asunción. Pues mira, yo creo que es mejor que te lo expliquen ellos, pero previamente a que te lo expliquen, porque hay iniciativas que se desarrollan desde la universidad y desde la sociedad civil para desarrollar una supermanzana piloto en Asunción. Pero yo creo, digamos, que no sé cuál es el mecanismo que ha de permitir que eso pueda ser una realidad para Asunción. Porque todas los intentos para poder plantear proyectos en este sentido, al final no han cuajado. Pero por razones, digamos, espurias, tontas, o sea, en fin, yo qué sé, o sea, por la propia idiosincrasia de las organizaciones de Paraguay y en particular de Asunción. Porque se entiende, no deja de entenderse mejor o peor entre la municipalidad y la nación, en fin, yo qué sé, o sea, cuestiones, digamos, que dicen poco
de nuestros líderes políticos a la hora, digamos, de tomar decisiones importantes para las personas. Yo creo que la presión tiene que venir fundamentalmente por la sociedad civil. Estoy convencido. Estoy convencido porque si no, no se va a arrancar. Es más, esta situación actual es un buen momento para, de alguna manera, implantar e implementar proyectos de esta naturaleza en ciudades como Asunción, que sería relativamente sencillo hacerlo, a unos costes mínimos. Antes he comentado así de pasada que el municipio de Vitoria-Gasteiz, que es un municipio en la capital del País Vasco, en el norte de España, es digamos, una ciudad que en Europa, también en el mundo es muy conocida, digamos, como ciudad de vanguardia en los procesos de sostenibilidad. Sin ir más lejos, hace unos 4 o 5 meses le otorgaron el premio de Ciudad Verde Global auspiciado por Naciones Unidas en Addis Abeba. Es que previamente ya les dieron el premio más importante en Europa, que es el de la capitalidad verde de Europa. Se la dieron en el 2012 a Vitoria-Gasteiz. Pues bien, Vitoria-Gasteiz desarrolló un proyecto de plan de movilidad y espacio público basado en supermanzanas. Y ahora están, digamos, por la labor de implantar con elementos mínimos que son conos y vallas y pintura el desarrollo de las supermanzanas para toda la ciudad. Lo que va a permitir que el 70% se libere con un coste mínimo minimorum. Seguramente un poquito más de 100.000 euros. ¿Eso qué es? Nada. Y cambias toda la ciudad. Toda es toda. Sin romper nada. Porque mantienes la organización urbana, no la colapsas. En principio. ¿Me explico? En definitiva, fíjate que para el caso de Vitoria se puede implantar las supermanzanas en toda la ciudad con un 12% menos de coches circulando, ¿eh? Ya se puede implantar. O sea que es magnífico. Pero en el caso de Asunción estaríamos en las mismas. Y en Asunción es súper fácil porque es una ciudad, digamos, que es un damero. Está todo cuadriculado. Más fácil no puede ser. A mí si me dejan, con vosotros, en un mes las implantamos. Fíjate que a un coste ridículo, ¿eh? Incluso podríamos hacer un crowdfunding. Y lo conseguimos. Y sí, yo creo que falta voluntad política más que nada. Exactamente. Bueno, muchas gracias. A ti. Acá tenemos otra pregunta. Gracias, Pablo. Tenemos a Mateo. A ver si le escuchamos. No se escucha. No, ahí está. ¿Se repitió? No. No se habilitaba el micrófono, ahora sí. Ah, bueno. Hola, Mateo. El comandante. Mi hijo Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está? Muy bien. Salvador, siempre, ahora en la pandemia estoy leyendo por fin la guía metodológica. Es muy grosa, ¿verdad? Muy larga, pero bueno, tenemos tiempo. Quería preguntarte, o sea, aparte de que es un placer escucharte y verte de nuevo, quería ahondar sobre la era de la información y el conocimiento, ¿verdad? En detrimento, entiendo, de todo el consumismo y todo esto del capitalismo exacerbado que nos llevó a esto, ¿verdad? O sea, a mí me interesa si me puedes dar mayor luz sobre esto. Y Mateo, mi hijo, tiene otras preguntas. Muy bien. Ya hacemos las dos preguntas de una. Sí. Venga. Con respecto a todo el análisis que hicimos sobre
la vía rural, o sea, la vía urbana y la vía rural. Para el problema que abordamos con respecto a la vía urbana, una solución que siempre mencionas en tus charlas es el de la supermanzana. Y quería saber nomás si alguna vez empezaste a pensar sobre si lo externo, o sea, obviamente lo rural tiene igual importancia, o alguna solución para ese estilo de vida, para esa gente que habita lo rural, básicamente. O haciéndola fácil, si lo rural tiene que venir. migrar totalmente, obviamente tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Como siempre decís. Como Gracias. siempre. Voy a empezar por la segunda y luego paso a la primera, si nos importa. Sí, Mira, sí. lo rural es tan importante como lo urbano. De hecho, son complementarios. La ciudad, digamos, necesita mucha energía exosomática, es decir, necesita muchos flujos de materiales, energía y de agua para poder mantener su organización. Y eso viene del entorno. Ahora, el entorno tiene que estar explotado. Si no está explotado, la ciudad, digamos, no puede sobrevivir. La pregunta es, ¿cuál es el punto límite de la explotación? Aquel que ha de permitir que se regenere y se renueve el propio proceso de explotación. ¿Me explico? Eso va acompañado, digamos, de personas que gestionan y manejan lo rural. Sin esas personas es imposible. ¿Ellas tendrían que vivir peor que la gente que vive en ciudad? No. Tendrían que tener condiciones, por ejemplo, de acceso a la información similares a las que pueda tener cualquier urbanita, naturalmente. Y unas condiciones de vida que ahora mismo son perfectamente factibles, poderlas trasladar a lo rural. Ahora bien, lo rural tiene unas reglas del juego que son distintas. Es decir, que el modelo territorial que yo propugno tiene que ver, digamos, con el desarrollo de una ciudad compacta, incluso con límites, si me apuras, ¿vale? De manera que la ciudad sea el máximo de ciudad que pueda. Eso quiere decir con la máxima complejidad en los usos mixtos que pueda detentar. ¿Me explico? Pero el campo, lo rural, debería desarrollar unos niveles de biodiversidad también muy elevados. En la misma ecuación caben los dos. ¿Me explico? Y por tanto tienes que generar instrumentos y mecanismos que permitan que eso sea posible, que el campo sea más campo y la ciudad sea más ciudad, aunque parezca una contradicción. De manera que la posibilidad del desarrollo de lo rural como un elemento, digamos, que tiene sentido en sí mismo, pero sobre todo es el complemento necesario para poder mantener la organización urbana. Y la otra pregunta sobre la era de la información y el conocimiento, bien, yo creo que eso está ligado con la necesidad de cambiar las estrategias para competir entre territorios. La actual está basada en una estrategia que es, digamos, desastrosa para nuestros intereses de futuro, y es que está basada en el consumo de recursos. Nosotros no sabemos mantener nuestra economía y en el periodo de tiempo siguiente no hemos consumido más suelo, más materiales y más energía. Si no hacemos eso, entramos en crisis. Ese es el problema. Con lo cual, hablar de desarrollo sostenible es un oxímoron, son palabras contradictorias, porque desarrollo quiere decir lo que acabo de decir y sostenibilidad quiere decir lo contrario. Con lo cual, la única posibilidad de juntar de nuevo los términos viene por la vía de cambiar de estrategia para competir y que esté basada en la desmaterialización y, por tanto, en el ofrecimiento de servicios que solo pueden venir, digamos, con la información y el conocimiento. No quiere decir que no vivamos mejor.
con la nueva era. No, tendremos más servicios que los que tenemos ahora con la era, digamos, basada en el consumo de recursos. Pero hemos de empezar, digamos, a pensar en no tener más CDs, ni LPs, ni vinilos, sino que al final la música llegue a través de una plataforma que no necesita materialización. ¿Me explico? No necesitas cada vez un CD para poder escuchar música. Esto se va a trasladar, estoy convencido, a todos los ámbitos de la vida urbana, empezando por los vehículos. O sea, la movilidad va a ser un servicio, no va a ser el de tentar un coche propio cada uno de nosotros o 3 coches en una familia, sino que será un servicio que te permitirá a ti acceder a cualquier punto de la ciudad sin necesidad de que esa máquina que te lleve sea tuya. Puedes llegar a serlo, porque puede ser una bicicleta, pero incluso la bicicleta puede ser compartida. Y nosotros aquí las tenemos en un número de 6.000 en Barcelona. O sea que la película yo creo que va a ir por ahí. No sé si te he contestado bien, Mateo. Sí, Sí, Salvador. súper bien. Gracias, Dale. gracias. Muchas gracias. A vosotros. Ahí está Keiji. Hola, yo de nuevo, perdón. Más que una pregunta, es una reflexión nomás. También creo que igual puede dar pie a comentarios. Se habló mucho, me encantó lo que dijiste, Salvador, de que las ciudades deberían tener inclusive un límite, ¿verdad? De hecho, nuestra ley orgánica municipal respecto al ordenamiento territorial habla de que hay que definir un límite entre lo urbano y lo rural para dejarle al campo ser campo y desarrollarlo más. Y también se estuvo hablando mucho de esta trama que para nosotros en Latinoamérica es como una herencia colonial. El hecho de hacer estas tramas ortogonales, las leyes de Indias y también de los jesuitas, ¿verdad? Sin embargo, me surgió nomás la reflexión ahora de que de los 250 y pico municipios que tenemos en Paraguay, creo que menos de 10 tienen tramas urbanas consolidadas. Y de esos menos de 10 municipios, la mayoría no tiene casi nada de extensión. Sin embargo, son ciudades todavía están creciendo sobre territorios naturales, a donde por ahí la mejor opción no es esta trama ortogonal, herencia colonial, ¿verdad? Por eso la reflexión venía por el lado de decir que, bueno, la supermanzana no es un concepto formal, no se trata de hacer cuadrículas o tramas, sino entender esta cuestión existencial y muy arraigada a la psicología de los tiempos de desplazamiento, de las proporciones entre el espacio para la gente y el espacio para la movilidad, ¿verdad? Entonces, era más que nada una reflexión sobre eso de cómo puede también aplicarse el mismo concepto de la supermanzana, en esencia, a diseños urbanos totalmente orgánicos, a donde la cuadrícula o esta trama ortogonal tan arraigada en nuestra mentalidad por la herencia colonial, prácticamente se borre, ¿verdad? Es simplemente respetando. Hay tramas urbanas que crecieron sobre humedales, sobre arroyos, ¿verdad? Sí. Entonces, que se puede hacer un diseño urbano súper orgánico con los mismos conceptos. Puede serlo. Lo que yo creo, no obstante, que debe de llevarnos a reflexionar es cómo integras todas las piezas, no solamente unas pocas, sino todas. ¿Por dónde se va la fuga de cada una de las realidades urbanas? Porque en todas tienen. ¿Y cuáles tienen más fugas y por tanto generan más disfunciones internas y también externas por los impactos que generan? ¿Me explico? Ese análisis yo creo que es obligado a hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, que yo te diría, bueno, cualquier realidad es buena, claro, sí. Permite la vida, sí. El problema son las consecuencias que tiene esa vida. ¿Qué impactos tiene? E incluso, digamos, qué tipo de vida nos proporciona al final. Y al final siempre es lo mismo, ¿eh? Hay edificios, hay vías, hay carros, hay personas.
cómo las estructuras morfológica y estructuralmente, pues es un elemento, digamos, uno de los elementos. Hay más, ¿eh? Y eso el urbanismo ecosistémico lo que plantea precisamente es el buscar ese sistema de proporciones. Es como todo. Al final, como alguna vez he dicho, la ciudad es como una paella, en donde tú puedes tener los mejores ingredientes, pero si le pones mucha sal no te la vas a poder comer. En la ciudad le pasa lo mismo. Si lo fías todo al carro, estás muerto. ¿Me explico? Sí, Si sí. lo Me fías solo refería justo a personas de una determinada adscripción de rentas, estás muerto. Generas guetos, generas... O sea, el tema de la mezcla, de las proporciones, es en donde está, digamos, el escenario que nos puede permitir proyectarnos al futuro de una manera que nos permita crecer individual y colectivamente. Y además nos asegura el futuro en las mejores condiciones, claro. ¿Me entiendes? Y si metemos la economía, ya no te digo, ¿eh? Y si te meto los servicios, tienes que tener servicios. Tienes que tener servicios porque, claro, al final la habitabilidad, ¿qué es? No solamente es la de la casa. Se incorporan muchas variables ligadas a la habitabilidad a partir de los equipamientos, por ejemplo. O también de las actividades, las personas jurídicas que te dan unos servicios magníficos. O no si no los tienes. Con lo cual, la idea de la complejidad empieza a tener cuerpo o no. Es un tema, digamos, muy complejo, ¿eh? No es sencillo. Por tanto, yo no me niego a ninguna morfología, ninguna estructura, al contrario, eso da riqueza. Pero hemos de buscar, digamos, cómo incardinamos las piezas para que al final lo que estás buscando para una vida mejor y para proyectarnos al futuro con menos incertidumbres, tiene que estar recogido en la propuesta de planificación, claro. Sí, a eso iba justamente, a que no se caiga en una receta formal, justamente, que es No. la complejidad. Fíjate Es que la todas las complejidad. propuestas que nosotros hacemos no son una receta, es una vara de medir, es un elemento de referencia, pero no es la verdad. ¿Me explico? Te permite saber si la paella saldrá buena o no. Si te la podrás comer o por el contrario tendrás que desecharla, ¿no? Esa es la... Escuché alguna vez decir que en esa idea de que la ciudad es una paella, que en este caso el arroz es la gente. Bueno, hay más preguntas, chicas. Tenemos una última. Bueno. Lucía, Mateo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Hola, Mateo, sí, te escuchamos. Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. ¿Qué tal? Hola. Yo tenía una duda. En un momento creo que mencionaste sobre el tema de las migraciones de centenares de personas a distintas áreas urbanas, ¿verdad? Y que las ciudades no están preparadas ni mínimamente para eso. Y quería saber, o sea, creo que dijiste entre 10, 15 años que pasaría eso. Y si crees que hay algún método de revertir eso o prepararnos para reducir lo más posible el impacto que podría crear eso. A ver, ahí es donde empieza mi pesimismo. Y de alguna manera ahí también arranca mi optimismo, digamos, casi enfermizo, y mi actitud positiva ante la vida. De hecho, yo escribo la metodología esta que habéis comentado, la metodología, la guía metodológica o el certificado de urbanismo ecosistémico, es un tocho de 800 páginas. Lo escribimos, digamos, porque no lo escribo yo solo, al contrario, digamos, es un equipo, pensando precisamente ante una pregunta que me hace
el jefe de estrategia de Telefónica en Cataluña. Y me dice, oye, ¿tú sabrías hacer una ciudad sostenible? Dije, hombre, más sostenible seguro. ¿Serías capaz de replicarla? Digo, no sé cómo se hace eso. Pero me obligó a pensar y por eso se desarrolló ese documento. Fíjate, ¿entiendes? Se desarrolló ese documento con la intención de buscar los mecanismos para poder saber en dónde estás, la realidad que tienes a nivel urbano y la planificación futura como que la que plantees que pueda medir. Sepas exactamente más o menos dónde estás. Eso para mí es sustantivo. ¿Me explico? Con lo cual, la pregunta que ahora me he ido por los cerros de Úbeda. Vuélveme a hacer la reflexión que hacías. Si es que habría algún método de prepararnos para poder reducir al menos el impacto de esas migraciones centenares de personas. Eso es. Entonces, a mí se me ocurrió hacer eso porque la pregunta siguiente que me hizo este señor fue, ¿tú sabes que en la China van a construir 500 ciudades de más de 1 millón de habitantes? Y me dijo, ¿las hacemos sostenibles o nos vamos al garete? Por eso me metí en eso, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque al final la ciudad es el sistema más complejo que hemos creado, pero es el responsable primero con las organizaciones que tenemos de los actuales impactos. ¿Me explico? Es el principal responsable en su funcionamiento de las emisiones, del consumo de recursos, etcétera, etcétera, del deterioro de los ecosistemas en general. Pero es en la ciudad donde está la solución. Solamente en la ciudad puede estar la solución. Necesitamos repensarla y organizarla de otro modo. Ahí es donde está mi optimismo y también quizá mi ingenuidad. Pensar que seremos capaces de regenerar nuestras ciudades con los principios que se plantean en ese nuevo urbanismo. Lo contrario, ¿qué va a ser? Que yo creo que finalmente va a suceder así. Se van a construir muros. ¿Los han visto ustedes construirlos en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Para qué? Para evitar lo que dice este señor que manda, bueno, este señor, esta persona, o no sé cómo se llama, este señor, digamos, que hace este tipo de cosas en Estados Unidos, ¿vale? Para evitar la invasión. En un momento determinado, el área entre Salvador y Guatemala se ponen en fila india y se van todos hacia Estados Unidos. Porque no pueden recoger cosecha ninguna o porque hay una sequía horrible o porque llueve tanto que se les pudre todo. ¿Me entiendes? Por tanto, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahora? O cambiamos las ciudades, que es donde de alguna manera tenemos alguna oportunidad, pero eso es muy complejo, pero yo apuesto por ello. O bien se van a empezar a construir muros de distinta naturaleza. Nosotros tenemos uno ahí abajo en el sur de España que intenta impedir el número de gente que quiere venir desde África. Y luego, como eso va a ser imposible de frenar, la fórmula que siempre se ha utilizado es generar guerras entre gente próxima para que se maten entre ellos. Ahora mismo en África es un polvorín eso. Hay un montón de guerras, pequeñas guerras, descentralizadas. Es como una especie de tercera guerra mundial. Y eso, de alguna manera, desgraciadamente, creo que me va a imponer. Desgraciadamente. Se van a construir muros y van a hacer que la gente se pelee entre ellos. Alguien va a sacar mucha tajada con esa jugada. Desgraciadamente. Bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos, ¿verdad? Sí, creo que terminamos con las preguntas.
Creo que también mejor parar acá, ya que la hora pasó. Se hace largo. Sí, podríamos estar muchísimo tiempo. Bueno, Podríamos Salvador, a estar- mí me llegan mensajes que vos estás rodeado de lindas mujeres. Yo quiero decirte que no solamente son lindas, sino también muy inteligentes. Yo le llamo a ellas las chicas superpoderosas y son verdaderamente las responsables de que estemos entre todos reunidos. Mira, yo no sé cómo la gente está viendo en su pantalla, pero arriba está María Gloria Gutiérrez, Mari, que es una compañera de trabajo de hace años. No vas a creer, pero ella sigue trabajando conmigo de hace no sé cuántos años y ahora vive en Dubái. Ella no está en Paraguay. Eh, Abajo se le ve a Lucía Callizo, bueno, María es arquitecta, Lucía no es arquitecta, es clave en este tema porque es un poco la bandera de nuestra multidisciplinariedad y justamente ella está recién llegada de hacer un máster en urbanismo no siendo arquitecta, así que es una cosa... es un caso muy interesante. Y bueno, y tiene la cámara apagada, no sé si está Macarena Jiménez por ahí, pero bueno, también es estudiante de ecología o de una cuestión muy específica de la ecología. No sé si sigue Maca. Maca justo tiene una clase, tuvo que salir ahora para ir a hacer Bueno, ok. Bueno, Maca y Lucía están sí en Paraguay. Y bueno, darle las gracias a todos, decirles que vamos a ir anunciando estos encuentros en la biblioteca, contarle un poco, no sé si fue Pablo el que preguntó un poco sobre, no era Pablo, ya no recuerdo los nombres, sobre un poco la situación del tema de la supermanzana en Asunción. La idea es, ya que las instituciones públicas se ponen lentas con esta cosa, que yo más bien creo que no es lentitud, es algo que vos, Salvador, dijiste una vez, la última vez que estuviste acá en Asunción en un programa de radio, y que creo que fue que fue muy claro, ¿verdad? Creo que los paraguayos, antes que nada, tenemos miedo de cambiar, ¿no? Y bueno, cambiar la ciudad, cambiar el centro histórico de Asunción, es lo que estamos proponiendo, no es cambiarlo físicamente, sino que es cambiar la inteligencia, ¿no? Es organizarlo de otra manera. Y bueno, agradecer a todos. Tenemos un próximo encuentro, seguramente confirmaremos esto el próximo martes. Vamos a estar con la compañía del doctor Antonio Cubilla, que a nivel es una persona muy conocida por nosotros. Para las personas que nos están viendo de afuera, seguramente pondremos todo su currículum anteriormente, pero un poco siguiendo con esta idea de la multidisciplinariedad. Es un médico, patólogo, sobre todo investigador, científico. Y así continuaremos, iremos anunciando en las próximas charlas que también esperemos que vos sigas acompañándonos. Claro que sí. Bueno, para terminar, Mari, ¿qué hacemos? Le pedimos a todos que prendan sus cámaras, Sí. que prendan todas sus cámaras como registro para sacarnos una foto y con esto nos despedimos. Gracias, Salvador. Felicidades nuevamente. Muchas Gracias, gracias. Salvador. Muchas gracias a todos. Gracias, Salvador. Gracias a vosotros. Ha Ahí sido un comienzan, placer. les pedimos, queremos verles. Hola, hola, hola. Hola a Ahí. todos. Ok. Bueno, gracias por acompañarnos. Feliz día al trabajador. Ahí. Sonrían. Hasta luego, José.
Bueno, vamos a avisarles el próximo encuentro a través de la cuenta de Instagram, así que estén atentos y les esperamos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Salvador. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Mari. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Muy bien, hasta luego. Adiós. No sé dónde está. Sí, que dónde está.